la plataforma, ¿listo? Lo primero pues que vamos a tener en cuenta es que su usuario, ¿listo? Usuario para ingresar a la plataforma viene siendo su correo electrónico, ¿listo? Con el cual usted se registró en Colsubsidio. La seña viene siendo su número de identificación. Son las credenciales que ustedes tienen para acceder a la plataforma. Yo les voy a dejar la página para que ustedes inicien sesión. ¿Listo? De pronto estén iniciando en otra que no es o teniéndose una errónea. Aquí se las voy a adjuntar para que ustedes la tengan ahí a la mano. A través de esta plataforma o esta página de internet, educacionconsubsidio.edu.co, de login, ustedes van a ingresar, recuerden, su usuario, su correo electrónico, su contraseña, es su número de identificación, ¿listo? Entonces, para que lo tengan a la mano, les voy a volver a copiar esta información, porque van a acabar de mirar. Aquí les coloco estos datos, listo. Entonces, su usuario, recuerden, para plataforma de Colsubsidio, su correo electrónico, su contraseña, es su número de cédula. Y les voy a explicar la plataforma para que ustedes pues, vayan conociendo un poquito cómo reconocer todos esos elementos. Envío la asistencia para que la vayan diligenciando. ¿Listo? Entonces les voy a poner el video introductorio. Espero que sea de su agrado. Freddy, cuéntame. Buenos días, profe. ¿Usted Buenos nos está días. compartiendo pantalla? Ya voy a compartir pantalla. Ok, ok, gracias. ¿Listo? Entonces, aquí vamos. ¿Listo? ¿Has escuchado hablar del universo de los datos? ¿Estás preparado para este mundo manejado por la información? ¿Has escuchado términos como tablas, bases de datos, analítica BI, inteligencia artificial, machine learning, Python, lenguaje R, Big Data? Te damos la más cordial bienvenida al curso Análisis y Big Data de la SED de Colsubsidio. En este superentrenamiento vas a tener la posibilidad de aprender de manera muy didáctica, de manera pedagógica, con un acompañamiento paso a paso, cada una de las etapas del desarrollo de este curso. La invitación que te hacemos es a que aprendas en este curso 6 procesos. El primer proceso tiene que ver con aprender a interpretar requerimientos funcionales o no funcionales de un caso práctico. Allí, a través del lenguaje de bases de datos, te introduciremos a que conozcas cómo entender la necesidad de una empresa. En este caso, vamos a hablar de facturación, para poder incorporar toda una metodología con el lenguaje de bases de datos y puedas modelar la información para generar el modelo de solución. Esa sería la primera etapa. En la segunda etapa, una vez ya tienes analizado de forma básica tu entorno de trabajo, tu problema, lo vas a convertir en una base de datos. En la base de datos vas a hacerla a través de, primero que todo, modelamientos como son el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, hasta llegar a la construcción de la base de datos en dos entornos, en dos motores. Vamos a utilizar el Access, Microsoft Access, y vamos a utilizar el MySQL Workbench, que van a ser dos entornos para construir tu base de datos. En la etapa número 3 vas a lograr ingresar al Power BI Desktop, una
tremenda herramienta de inteligencia empresarial, y allí vas a obtener información de diferentes fuentes. Aquellas fuentes que vas a trabajar son Access, MySQL, vas a trabajar archivos de Excel, archivos planos y archivos que provienen del Internet, de la web. Una vez tienes esas tablas incorporadas en Power BI, en la etapa número 4 te enseñaremos cómo refinar la información, cómo limpiarla a través de unas herramientas muy aplicadas que existen en el mercado y que son de fácil uso para poder procesar esa información. Las herramientas son Google Refine, también está ASAP Utilities, Power Query y Power BI. Herramientas muy prácticas para que puedas modelar tu información. En el siguiente proceso, que es el número 5, vas a aprender a modelar, a organizar tu información utilizando el lenguaje DAX para extraer información del modelo que has desarrollado durante todo este proceso. Este lenguaje te va a permitir trabajar con columnas calculadas, con medidas, digamos que son herramientas muy útiles para que incursiones y recorras el modelo de datos y puedas extraer información relevante para que la puedas mostrar. Y ya al final de nuestro curso, ya la foto final, el photo finish, el caso ya de éxito, llevar a cabo todo esto, tiene que ver con el proyecto que vas a presentar en este curso, y es un tablero de control. En este tablero vas a sintetizar todo el proceso que llevaste durante el curso hasta mostrar un dashboard con diferentes objetos visuales, diferentes gráficos, segmentadores, para que de manera altamente visual y funcional puedas cautivar tu audiencia e impactar a aquellas personas que tú estás, a las cuales estás comunicándole la información de tus datos. Desde ya te damos la más cordial bienvenida y esperamos que aproveches esta gran posibilidad de aprendizaje que sin duda va a asignarle, va a agregar valor a tu trabajo y a tu profesión. Listo, de acuerdo a lo anterior, pues vamos a comprender un poquito. La idea es que ustedes aprendan un poquito de todo, ¿listo? Pues, es como un pequeño abrebocas de todas las herramientas que hay en el mundo para este trabajo. Obviamente hay muchas más herramientas. Estas, digamos, que son como las más comunes, y los contenidos que vamos a ver son apenas un pequeño paso de todo lo que hay para gestión de datos, que ustedes saldrán con los principios en la certificación, y ya de para arriba pues ya ustedes empezarán a incursionar más. Yo pues también les brindaré a ustedes tutoriales o cursos adicionales, ¿listo? Para que ustedes lo puedan ver en sus tiempos libres. Por ejemplo, yo tengo un curso de 1 hora de Power BI para que ustedes lo vean en su disponibilidad de tiempo, lo puedan entender, puedan analizar cómo funciona, todos los elementos, todos los ejemplos. Yo les pongo bastante ejemplos para que ustedes los visualicen. Todo el material aquí lo visualizamos dentro de la plataforma, dentro del espacio. Ya ustedes empiezan con el desarrollo. Muchos de los videos o contenidos que están muy enfocados al desarrollo de los talleres para que les presten atención, ¿listo? La idea es que pues aprendan un poquito de cómo trabajar Power BI, un poquito cómo trabajar bases de datos, cómo trabajar un poquito reportes, trabajar un poquito de cómo limpiar una base de datos, ¿listo? Cosas muy sencillas pero a la vez muy básicas en la administración de los datos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes accedan a su plataforma, que les recordaba que era con su usuario, su correo electrónico, y su contraseña viene siendo su número de cédula, vamos a tener en cuenta este elemento, ¿listo? Entonces, aquí estamos en nuestra plataforma de Brightspace con subsidio, ¿listo? Vamos a encontrar varios botones. El primero en la página de inicio, cuando ustedes
ingresan por primera vez, van a encontrar su curso, le damos a Arctic y vamos a encontrar esta interfaz. ¿Listo? La página de inicio será todo lo referente al curso directamente que estamos revisando. Noticias. Noticias usted va a encontrar si usted de pronto tiene alguna novedad, de pronto alguna publicación o algo. En tareas. Usted en tareas va a encontrar todas las actividades que va a desarrollar durante el curso. Miren, se dan cuenta que son 6 unidades, 6 trabajos los que vamos a ir realizando. Debates. En el debate es el foro Conozcámonos y el foro de dudas e inquietudes. Si usted de pronto tiene alguna inquietud sobre algún trabajo o alguna clase o algo, ¿listo? Generalmente el foro Conozcámonos no se utiliza tanto, se utiliza más el foro de correo electrónico para el dudas e inquietudes. El foro Conozcámonos es una de las actividades de reconocimiento donde usted ingresa su nombre y apellido, nivel de escolaridad, conocimiento frente al curso, expectativas. Si no tiene algún conocimiento no pasa nada, listo, no se preocupe. Y expectativas también, no se preocupe. Calificaciones. Las calificaciones del curso, aquí se dan cuenta que van a estar entre 0 a 5, ¿listo? Es decir, que la nota para pasar el curso es aprobatoria con 3.0 o 60%, ¿listo? Cualquiera de las dos es la misma situación. ¿Qué quiero darles a entender? Pues la idea es que ustedes entreguen las actividades y entreguen el foro Conozcámonos. El foro Conozcámonos pues es una actividad que no se demora más de 3 minutos en realizarla, pero de igual manera pues es una de las notas. Recordar que hoy pues arranca el curso, pueden realizar el foro Conozcámonos, pueden realizar todas las actividades y la fecha de entrega final es el 30 de septiembre, que es cuando se cierra el curso. Ya después no les puedo recibir porque el sistema es quien me cierra la plataforma y ya solamente me deja ingresar las notas una vez se haya cerrado. Listo, lo contrario, si usted puede ir adelantando en su tiempo disponible, no hay ningún problema. Listo, la idea es que no se deje acumular tanto. Exámenes, cuestionarios, no tenemos ningún tipo de examen acá en Big Data, los cursos de Excel, aquí no pedimos ningún tipo de examen en Big Data. ¿Listo? El calendario, si tenemos asignados trabajos o fechas, nos va a aparecer aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ir a página de inicio. A la parte izquierda, a la parte derecha de esta interfaz gráfica o de cómo se ve la plataforma, vamos a encontrar dos elementos. A la parte izquierda van a encontrar todo el índice del curso, ¿listo? Y van a encontrar desde la búsqueda, marcadores, cronograma, tabla de contenido, descripción, las herramientas de comunicación, todas las unidades del curso. Vamos a ver que se van a ir en 6 unidades, ¿listo? ¿Listo? Entonces, se encuentran 6 unidades. Unidad 1, como lo decía en el video, los conceptos iniciales, la introducción muy general a la base de Big Data. Unidad 2, diseño de bases de datos. Diseño 3, conexiones de datos, ¿listo? Unidad 4, refinamiento. Número 5, modelamiento de datos. Y número 6, cómo visualizamos. ¿Listo? Cada unidad que ustedes te encuentren en la plataforma va a estar dividida en 3 partes. Ambientación viene siendo como la introducción o la bienvenida a esa unidad, ¿listo? Fundamentación, van a encontrar todos los elementos, información, videos, documentos pertinentes que nos van a permitir entender de qué trata la unidad. Y la apropiación de saberes, van a encontrar el taller que ustedes van a desarrollar y el espacio de entrega. ¿Listo? Entonces les recuerdo, hasta el 30 de septiembre tienen plazo máximo para ir entregando todo. ¿Listo? La idea es que no se dejen acumular o no se dejen pronto hacer la llamada a del personal de subsidio pues para decirles que ustedes no han entregado, no han asistido. Pronto pasa que les hablan un poco tosco o brusco, entonces es para evitar ese tipo de situaciones para ustedes. ¿Listo? A la parte derecha vamos a encontrar siempre todos los contenidos de cada uno de los elementos del índice de que encontramos acá, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a observar es una introducción muy general al Big Data, ¿listo? Vamos a ver este video que pues, va a abarcar casi todo lo importante del Big Data y la idea de hoy es que ustedes hagan con un conocimiento muy breve pero muy fuerte de lo que es Big Data. Si les hablan de Big Data, usted ya aparece, Big Data es tal elemento, tal cosa, me sirve para tal función, ¿listo?
La mayoría de las empresas lo están relacionando, pero digamos, no todas las empresas de pronto tienen la oportunidad de ver los conceptos de como tal, para qué sirve realmente el Big Data. El día de hoy, pues la idea es brindarles este conocimiento para que ustedes lo tengan claro. ¿Listo? Espero que sea de su agrado el siguiente material. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del Big Data o Big Data. Vamos a ver qué es, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus beneficios, para qué existe y cuál es su importancia en la organización. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Como dato curioso, por ejemplo, ¿sabías que cada 2 días creamos tanta información como la que se creó desde el amanecer de la civilización hasta el 2003? Imagínate toda la información que se crea cada 2 días, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. ¿Sabías que el 90% de toda la información del mundo ha sido generada en los últimos 2 años? Increíble. Que cada segundo se realizan aproximadamente 40,000 consultas de búsqueda y solo en Google. Algo así como 3.5 millones de búsquedas por día y 1.2 billones de búsquedas al año. Increíble. 1.2 billones de búsquedas al año. Y por último, ¿sabías que más de 1.000 millones de personas se conectan por día a Facebook? Envían un promedio de 31.25 millones de mensajes y ven 2.77 millones de videos cada minuto. Y en YouTube, cada minuto se suben aproximadamente 300 horas de video. Toda esa cantidad de información, toda esa cantidad de data, a eso es lo que vamos a hablar y a eso es lo que vamos a referir en esta ocasión. ¿Qué es Big Data o qué es Big Data? Son activos de información caracterizados por su alto volumen, velocidad y variedad que demandan soluciones innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en organizaciones. Es decir, es un procedimiento que en la actualidad se está implementando en diferentes áreas de la empresa, pero tiene mayor importancia en la toma de decisiones, ya que se está considerando una herramienta eficiente y poderosa en la economía a nivel mundial, debido a que permite facilitar procesos de transformación de la información de grandes volúmenes de información a través del análisis y la implementación, por ejemplo, de algoritmos que mejoran la gestión de datos y aprovechan el potencial que conlleva todo este manejo de información. Pero, ¿qué es Big Data en cuanto al volumen? ¿Cuánto es un gran volumen? Bueno, aquí te tengo esta tabla que fue hecha por IBM en el año 2012. Todos sabemos lo que es un bytes, un kilobytes, un megabyte. En este caso, partimos acerca de gigabytes. ¿Qué es un gigabyte? Pues un gigabyte es 1000 megabytes. Un terabyte, pues viene siendo 1000 gigabytes. Un petabyte viene siendo 1000 terabytes, un exabyte viene siendo 1000 petabytes, un zettabyte viene siendo 1000 exabytes y un yottabyte viene siendo 1000 zettabytes. ¿Eso qué significa? ¿Qué traduce eso? Para que me entiendas un poco, imagínate tu laptop, tu computadora portátil. Usualmente hoy en día podemos conseguir fácilmente una computadora, una laptop con un disco duro, o sea, un disco de almacenamiento de 1 tera, es decir, de 1000 gigabytes. Ahora, imagínate cuando hablamos de Big Data, cuando haces miles de esos terabytes, hasta llegar a un yottabyte, 1000 zettabytes. Todo eso es Big Data, cuando vemos ese gran volumen, esa gran información, cuando ya simplemente no es capaz de ser manejada de una forma convencional, estamos hablando de Big Data. Ahora, veamos los diferentes tipos de Big Data que hay. Tenemos aquellos datos estructurados. Los datos estructurados son aquellos datos que tienen bien definido su longitud y su formato. Suelen ser fechas, números, cadenas de caracteres y están almacenadas en tabla.
En las empresas usualmente encontramos ese tipo de información a partir de los software de CRM. ¿De dónde obtenemos estos datos estructurados? Por ejemplo, cuando estos datos son generados por máquina, datos procedentes de sensores, GPS, contadores públicos, tacómetros, cuando conseguimos esta información de servidores, de redes, de aplicaciones, datos procedentes de un punto de venta, datos financieros. Esos son los que tienen que ver los estructurados generados por máquina. Ahora están estructurados generados por personas, los cuales son el pilar de la base de los datos relacionales. En los modelos relacionales toda la información está guardada en un esquema de tabla y dichas tablas tienen definidas unos campos y una relación entre ellas. Tenemos los datos no estructurados, son lo opuesto al anterior, a los datos estructurados, es decir, carecen de un formato específico. Al igual que los estructurados son generados tanto por máquinas como personas. En el caso, por ejemplo, de máquinas, tenemos datos científicos como gráficos, datos atmosféricos, fotografía, cámaras de vigilancia, lo que recopila un radar. Es decir, no está bien estructurado, no tiene un carácter específico, no tiene un formato específico, debe ser interpretado eventualmente. Los generados por persona, es decir, datos por personas que ingresan, por ejemplo, a un ordenador, textos incluidos dentro de los sistemas de información internos de las organizaciones. Por ejemplo, basta con pensar en documentos, presentaciones, correos electrónicos, etc. También los provenientes de las redes sociales como Twitter, Facebook, en fin, datos provenientes de nuestros dispositivos móviles y contenidos en sitios web. Por ejemplo, como es el caso de los videos de YouTube o en páginas web o en blog que deben ser interpretados porque no están bien estructurados. Y tenemos los semiestructurados. Los datos semiestructurados son una mezcla de los dos anteriores, de lo estructurado y no estructurado. Es decir, estos datos siguen una especie de estructura implícita, pero no tan regular como para ser gestionada y automatizada como la información estructurada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las páginas web. Estos datos tienen la peculiaridad de que manteniendo esa pequeña estructura pueden sacar información útil. Este tipo de formato va evolucionando hasta convertirse en un protocolo o una fórmula generalmente aceptada con una serie de características definitorias. Bien, diferentes fuentes del Big Data que podemos conseguir esta información nos las provee también IBM y vemos que son 5 fuentes de datos. Tenemos el Web and Social Media, tenemos Machine to Machine o M2M, tenemos Big Transaction Data, Biometrics y Human Generated. En esta tabla tenemos las fuentes, sus descripciones y los ejemplos. Tenemos en el primer caso de Web and Social Media, la descripción pues es el contenido web e información que es obtenida por las redes sociales, todas las conocemos, Facebook, Twitter, LinkedIn, los diferentes blogs. En el caso de Machine to Machine, las diferentes tecnologías que permiten conectarse unos dispositivos con otros. Por ejemplo, sensores, medidores, se transmiten a través de redes inalámbricas, alámbricas o híbridas. Ejemplo, la velocidad, la temperatura, cuando se mide la presión, variables meteorológicas, variables químicas. En el caso de la fuente de Big Transaction Data, incluye datos procedentes de transacciones masivas de los centros de atención telefónica, de banca, de finanzas, atención al cliente. Es decir, incluye una gran cantidad de transacción de estas fuentes. Unos ejemplos, los registros de facturación en las telecomunicaciones, cuando vienen estos diferentes recibos de los servicios públicos, ese es un ejemplo. La otra fuente, Biometrics, información biométrica. En el área de seguridad e inteligencia, los datos biométricos son sumamente importantes para los gobiernos, seguridad privada, servicios de inteligencia, etc. Por ejemplo, tenemos las huellas digitales, los escáneres de retina, reconocimiento facial, genética. Tenemos también incluso la temperatura de un cuerpo de una persona para poder entrar a una habitación, para tener acceso, en fin. Y los que son generados por los humanos, el Human Generated, son datos digitales generados por las personas en un sentido genérico. Por ejemplo, la nota de voz, los correos, esas cosas que usualmente hacemos a diario sin darnos cuenta, documentos electrónicos, resultados de estudios médicos, multas, etc. Bien, ahora, todas esas fuentes, todos esos datos, ¿cómo se analiza ese Big Data? Entonces tenemos, en el caso
Del cómo utilizamos el ETL, que es Extract, Transform and Load, es decir, extraer, transformar y cargar. Es el proceso mediante el cual se extraen los datos desde las fuentes de datos, transformándolos según las necesidades de la organización. Eso es el cómo. Ahora viene el dónde. Tenemos el Cloud Computing. ¿Qué es el Cloud Computing? Brinda la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. Esta nueva tecnología busca tener todos nuestros archivos e información en Internet sin preocuparnos de tener la capacidad suficiente, físicamente hablando, para almacenar dicha información. Este Cloud Computing toma fuerza cuando la provisión del hardware se convierte en un problema, ya que, seamos sinceros, comprar servidores y todos estos hardware tienen un alto costo. Entonces, dentro de las ventajas está que reduce los costos, hay mayor velocidad de trabajo, hay ahorro de tiempo de instalación porque no hay que instalar servidores, acceso a multiplataforma y acceso a la información en tiempo real. Bien, ahora veamos las dimensiones del Big Data. Tenemos 5 dimensiones. Empezamos con la primera. El volumen hace referencia a la necesidad de procesamiento intensivo y complejo de subconjuntos de datos de gran tamaño que contienen información de valor para la organización mediante el acceso a la tecnología. Es decir, la cantidad de datos, la cantidad masiva de datos que las organizaciones intentan aprovechar para mejorar su toma de decisión. Era lo que veíamos ahorita con el ejemplo de los gigabytes, de los terabytes, etc. Tenemos la variedad. A medida que se multiplican los canales de interacción con clientes, empleados, proveedores, procesos de negocio, la información de valor es cada vez más el resultado de una combinación de datos de múltiple origen y de tipos diferentes que pueden estar en forma estructurada, semiestructurada o no estructurada. Es decir, que al final implica la existencia de diferentes tipos y de diferentes fuentes de datos. La variedad tiene que ver con gestionar toda esa complejidad de toda esta cantidad de datos, incluidos los 3 tipos que vimos hace un momento, para poder obtener una información que nos sirva para la toma de decisiones. Tenemos la velocidad. Esto es clave para entender cómo funciona el Big Data. Aunque los ciclos de los negocios se han acelerado, no todos los datos de una organización tienen la misma urgencia de análisis asociado. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad lleva consigo la perspectiva de los datos en movimiento. La velocidad a la que se crean, procesan y analizan continúa aumentando. Contribuir a una mayor velocidad es la naturaleza en tiempo real de la creación de datos, así como la necesidad de incorporar datos, por ejemplo, en streaming al proceso de los negocios y a la toma de decisiones. Tenemos la veracidad. A veces tenemos incertidumbre si los datos que tenemos son los correctos o no. La veracidad hace referencia al nivel de fiabilidad asociado a los tipos de datos que obtenemos. Esforzarse por conseguir unos datos de alta calidad es un requisito importante y un reto fundamental del Big Data. Pero incluso los mejores métodos de limpieza de datos no pueden eliminar la imprevisibilidad inherente de algunos datos, como el tiempo, la economía o las futuras decisiones de compra de un cliente. La necesidad de reconocer y planificar la certidumbre es una dimensión del Big Data que surge a medida que los directivos intentan comprender mejor el mundo incierto que les rodea. Y por último, el valor. En tal sentido, en el contexto del Big Data, el valor hace referencia a los beneficios que se desprenden del uso del Big Data, como por ejemplo la reducción de costes, la eficiencia operativa, mejoras del negocio, la fidelización de los clientes, etc. Continuamos con las diferentes aplicaciones que tiene el Big Data. Tenemos, por ejemplo, los viajes. A través del Big Data y análisis, las compañías de viaje ahora pueden ofrecer una experiencia de viaje más personalizada. Ahora pueden comprender, por ejemplo, cuáles son los requisitos de sus clientes de una mejor manera, como al proporcionar las mejores ofertas, pueden hacer sugerencias en tiempo real. Por lo tanto, el Big Data es sin duda una guía perfecta para cualquier viajero. El Big Data está tomando gradualmente un asiento privilegiado en la industria de los viajes. Tenemos la educación. El Big Data es la clave para dar forma al futuro de las personas y poder transformar el sistema educativo. No solo
está reavivando las habilidades académicas, sino también las no académicas, como por ejemplo las habilidades interpersonales. El Big Data está brindando asistencia para evaluar el desempeño tanto de los maestros como los estudiantes. Por ejemplo, en algunas universidades se está utilizando el Big Data como una herramienta para renovar su plan de estudio. Además, las universidades pueden incluso rastrear las tasas de deserción de los estudiantes y están tomando medidas necesarias para reducir estas tasas tanto como sea posible. En las telecomunicaciones, la industria de las telecomunicaciones es el alma de cada revolución digital que tiene lugar en el planeta. Con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes, por ejemplo, ha inundado la industria de las telecomunicaciones con grandes cantidades de datos. Y toda esta información, ¿qué sucede? Es una mina de oro. Las compañías de telecomunicaciones solo necesitan saber cómo excavarla adecuadamente. A través del Big Data y el análisis, las empresas pueden proporcionar a los clientes una conectividad fluida, erradicando todas las barreras de red con las que los clientes tienen que lidiar constantemente. Las empresas ahora con la ayuda de Big Data y el análisis pueden rastrear las áreas con los tráficos de red más bajo y más alto y por lo tanto hacer lo necesario para garantizar una conectividad de red sin problemas. Tenemos también el e-commerce. Una de las mayores revoluciones que ha visto esta generación es la del comercio electrónico. Ahora es parte integral de nuestra vida cotidiana. Cada vez que necesitamos comprar algo, el primer pensamiento que provoca nuestra mente es el comercio electrónico. Y no es una sorpresa, ya que el Big Data nos permite todo esto. Algunas de las compañías de comercio electrónico más grandes del mundo, como Amazon, Flipkart, Alibaba y muchas otras, están involucradas directamente con el Big Data. Y el análisis en sí mismo es una evidencia del nivel de popularidad que tiene el Big Data en los últimos tiempos. Es más, el Big Data es tan importante como cualquier otra persona en las organizaciones. Amazon, por ejemplo, la empresa de comercio electrónico más grande del mundo y uno de los pioneros en cuanto al análisis y el Big Data, tiene como columna vertebral su sistema de Big Data. El entretenimiento. La industria de los medios y el entretenimiento tiene que ver con el arte y el empleo del Big Data, ya que en ella se considera como una auténtica obra de arte. El arte y la ciencia a menudo se consideran como los dos dominios completamente contrastantes, pero se emplean juntos. Hacen un dúo mortal y los esfuerzos del Big Data en la industria de los medios son un ejemplo perfecto de esto. Pero después del advenimiento de la analítica del Big Data en la industria, las compañías ahora son conscientes del tipo de anuncio que atrae a un cliente y el momento más apropiado para transmitirlo en búsqueda de una máxima atención. Los clientes son ahora los verdaderos héroes de la industria de los medios y el entretenimiento gracias al Big Data. Tenemos las compras, en este caso las compras al por menor. Mediante un análisis avanzado de los datos de esos clientes, los minoristas ahora pueden comprenderlo desde todos los ángulos y así como redes sociales, programas de fidelización, etc. Las finanzas. El funcionamiento de cualquier organización financiera depende en gran medida de sus datos y protegerlo es uno de los desafíos más difíciles que enfrenta cualquier empresa financiera. Los datos han sido el segundo producto más importante para el área financiera después del dinero. Incluso antes que el Big Data ganara popularidad, la industria financiera ya estaba conquistando el campo técnico. Además de esto, las empresas financieras se encontraban entre los pioneros para adoptar el Big Data y su análisis. Y por último tenemos la salud. El Big Data y el cuidado médico son una combinación ideal. Complementa la industria de la salud mejor que cualquier otra cosa. La cantidad de datos que la industria de la salud tiene que manejar es increíble. Atrás quedaron los días en que los profesionales de la salud eran incapaces de aprovechar esta información. Desde encontrar una cura para un cáncer hasta detectar el ébola y mucho más. Big Data lo tiene todo en su haber y los investigadores han visto algunos resultados que salvan vidas a través de su uso. Muy bien, continuamos con los beneficios del Big Data. Tenemos en primer lugar la gestión del cambio. Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través de la segmentación mejorada y venta cruzada de productos. Puede ser una estrategia. Mediante la aplicación, por ejemplo, de análisis y modelos predictivos
a los datos de las cuentas de los clientes, los historiales de transacción. Esto permite poder ofrecer servicios o productos complementarios o ofrecer unos servicios de mayor valor para nuestros clientes. Análisis de navegación web y hábitos de consumo online. Por ejemplo, el análisis de las redes sociales, determinar los círculos sociales de los clientes a partir de las interacciones telefónicas y redes sociales online genera una visión completa de los clientes, identificando su perfil y el papel que desempeñan en sus círculos y su grado de influencia. Tenemos la anticipación de problemas. Un sistema predictivo de análisis y cruce de datos nos permite poder anticiparnos a posibles problemas que pueden surgir en el futuro, como por ejemplo una predicción de riesgos de catástrofes que permitirá ajustar la política de precios y aprovisionar fondos posibles para los pagos. Tenemos la mejora de los procesos. Permite la simplificación de procesos actuales y el control del negocio. Nos permite reducir los costos. Nos permite analizar la seguridad. Nos permite detectar patrones complejos de fraude en tiempo real, analizando los datos históricos y el patrón de uso de información, análisis de transacciones y operaciones sospechosas. Soporte a la toma de decisión a través de algoritmos automáticos. Una analítica sofisticada que analice todos los informes y datos ayuda a la toma de decisiones, reduciendo los riesgos y puede descubrir incluso información que antes podría estar oculta, pero que nos sirve en gran manera para la toma de decisiones. Y por último, nos ayuda a la reducción de costos por las razones que hemos explicado anteriormente. Muy bien, hasta aquí este tema de Big Data o Big Data. Si te gustó, por favor. Esto es un punto importante que nos todos estos conceptos muy básicos que nos van a permitir entender en mayor medida qué es Big Data, para qué nos sirve, qué elementos tenemos. Vamos a encontrar unas aplicaciones que nos van a permitir llevar o entender hasta dónde puede llegar una empresa con Big Data. ¿Listo? Hola y bienvenido a un nuevo vídeo que producimos desde CyberClick. Hoy te quiero hablar del Big Data, de la ciencia de datos y de ejemplos aplicados de cómo lo pueden usar las empresas para seguir creciendo en su marketing y en su captación de clientes. Pero antes de poner ejemplos, tenemos que explicar qué es el Big Data, un término, una palabra que seguro has escuchado cientos de veces y que quizá ya está demasiado manido. Para resumirlo, podemos decir que hay 7 Vs del Big Data o 7 conceptos que manejaremos en el Big Data. El primero, volumen. Hablamos de cantidad y cantidad de datos. Fijaros que cómo definirlo es complicado porque no hay una valoración exacta, pero podríamos hablar de, oye, que tenemos centenares o miles de hojas de Excel agrupadas en una base de datos que nos permiten entonces empezar a trabajar con ellas. Digamos que con un ordenador normal o con un software normal sería difícil de trabajar. Este sería el primer dato, el volumen. El segundo es la velocidad. Son datos que se generan en tiempo real y que nos llegan, digamos, a toda velocidad, que tenemos que trabajarlos o tratar con ellos de forma rápida. Luego tenemos la variedad de datos. No solo nos llegan de una fuente, sino que nos pueden llegar de diferentes fuentes, desde datos externos, por ejemplo, imagínate, del tráfico que puedas tener en una determinada ciudad, datos propios que tengas tú, pues de las transacciones que se realizan en tus diferentes e-commerce o en las tiendas físicas. Grandes cantidades de datos que las contamos por miles. Luego, aparte de la variedad, tenemos la veracidad. Es decir, que sean datos que podamos contrastarlos y que sean datos que nos sean útiles y nos sirvan para nuestro negocio. Esto luego tiene que ver con la viabilidad también. Hay muchas veces que esos datos son muy interesantes, pero nos costaría miles y miles de euros conseguirlos y entonces no nos va a compensar. Así que también tenemos que ver que sea viable hacer el esfuerzo de conseguir los datos. Y por último tendríamos el punto de la visualización, que seamos capaces de esos datos de proyectarlos o mostrarlos de una forma que nos permitan convertirlos en información y en decisiones.
Y por último vendría el valor de los datos, ¿no? Oye, ¿qué nos aportan estos datos a nuestra empresa? Pues bien, hemos visto qué es el Big Data y cómo, o una de las formas de clasificarlo, con las famosas 7 Vs. Vamos a hablar ahora de distintas compañías que aplican el Big Data a su marketing. Una de las empresas más reconocidas por el uso de los datos y el Big Data en particular sería Netflix. Todos conocemos el sistema de recomendación de Netflix, en el que recogen el comportamiento de todos los usuarios en la plataforma, traquean o revisan aquellos contenidos que estamos viendo y cuáles van relacionados unos con otros, y a partir de aquí infieren, digamos, una probabilidad de que veamos un determinado episodio. Pues bien, esto no hace más que usar el Big Data y la ciencia de datos para intentar personalizar nuestra experiencia, que consumamos el contenido que más nos va a retener en la plataforma y que mejor, digamos, uso o experiencia nos va a permitir. Así como digo, Netflix sería uno de los casos banderas, de las primeras empresas que entendió la importancia de los datos. Otra de las empresas que aplica el Big Data y la ciencia de datos es McDonald's. Todos sabéis que tiene sus famosos kioscos digitales donde puedes hacer tus pedidos. Pues bien, todo lo que hacemos con estas pantallas queda registrado y se usa para personalizar la experiencia en función del momento del día, del tipo de consulta que estemos haciendo. El propio sistema va a mostrarnos diferentes productos. Y esto ha hecho que haya aumentado las ventas en distintos mercados. Habría, por ejemplo, mercados como el de Canadá, en que cuando empezaron a usar el Big Data y personalizar esa experiencia, conseguían subir un 3,5% las ventas gracias al uso de esa información. Amazon sería una de las compañías pioneras en la utilización de datos y del data science. En su caso lo usan para diferentes áreas de la empresa. Evidentemente, lo que primero fue reconocida fue, igual que Netflix, por el sistema de recomendación, que les ha servido mucho para aumentar sus ventas. Pero no solo se han quedado allí, también han sido capaces de usar toda la ciencia de datos para la optimización de precios. Es decir, que los precios que vemos en Amazon son dinámicos. Dependiendo de la hora del día, del tipo de usuario que seamos, vamos a ver un precio u otro orientado o optimizado a que generemos esa compra. Y nos quedaría otra de las partes más importantes de Amazon, que justamente es la cadena de suministro. Amazon ha organizado toda su red logística de forma que los productos que tengas más probabilidad de compra se encuentren más cerca de ti. Entonces sus almacenes no son todos idénticos con el mismo tipo de productos, sino que los propios algoritmos en este caso de rellenado de productos o de recompra de productos, hace que se vayan llenando los almacenes con aquellos productos que su algoritmo es capaz de predecir que se van a comprar más en las próximas horas y días. Otra de las compañías que no podía faltar como ejemplo es Zara. El gigante de la moda es una de las compañías que mejor está utilizando los datos en su sector. Como sabéis, Zara se caracteriza por saber o conocer las tendencias que van a ser más importantes y ser capaz de producir en muy poco tiempo esa ropa. Pues bien, para tomar estas decisiones, a día de hoy se sustenta en los datos y básicamente lo que tiene en cuenta son todas las compras que se producen tanto en sus tiendas físicas como en las tiendas online, todas las opiniones de consumidores que recoge y además toda una serie de datos de competidores y de, digamos, navegación o búsqueda de productos que hay en diferentes plataformas. Toda esa información es capaz de juntarla, procesarla y utilizar algoritmos de toma de decisión o de clasificación o probabilidad de compra, y a partir de aquí es capaz de identificar aquellas tendencias que van a ser más importantes para poder desarrollarlas y mantener su posición de liderazgo. Otro de los líderes en este sector de la ciencia de datos sería Walmart. Walmart, que es la cadena más grande del mundo, en este caso de supermercados, tiene desde hace ya 3-4 años montó el centro de datos mayor del mundo, y lo que hace Walmart es recoger información de distintas fuentes. Por un lado, todas las transacciones en las tiendas, todo lo que se produce en el CRM, los comentarios en las redes sociales, feedback que reciben de clientes y fuentes de terceros, recoge toda esa información en este centro masivo de datos, y todo esto le permite predecir cuáles son las tendencias de compra y además
qué productos son más relevantes para cada cliente. Otro de los líderes que tendríamos en cuenta sería Spotify. Spotify usa el Machine Learning o el aprendizaje automático aplicando diferentes tipos de logaritmos. El árbol de decisión, redes neuronales, la máquina soporte vector. Bueno, son diferentes algoritmos que usa para conseguir esos resultados de personalización que tanto caracterizan a Spotify y que es capaz casi de adivinar la música que te va a apetecer o que vas a querer consumir. Así que le tendríamos como otro de los ejemplos importantes en la gestión de datos. Y el último ejemplo que te quiero comentar es el de Hopper. Hopper es una startup, ahora ya es una empresa grande, que cuando empezó no tenía ningún dato. Ellos lo que hacen básicamente es recomendarte billetes de avión, son capaces de conectar distintas compañías y ofrecerte la mejor combinación posible. Pues bien, cuando arrancaron, como no tenían ningún dato, lo que hicieron fue comprar el histórico de todos los vuelos, toda esa información, para poder tener sus algoritmos entrenados para ofrecerte la mejor recomendación. ¿Y qué es lo interesante de esta compañía? Pues que a día de hoy más del 20% de las compras vienen no de la búsqueda que tú haces para comprar un billete, sino de lo que ellos te recomiendan. Es decir, que su algoritmo es capaz de generar más de un 20% de todas esas compras. Vemos como una empresa pequeña, pero que después se puede hacer grande gracias a los datos. Pues bien, hemos revisado distintos ejemplos. Como veis, la mayoría son empresas grandes. Sin embargo, no quiere decir que este sea un terreno solo para las compañías grandes. Conocemos los casos de estas empresas porque son las que hoy tienen más recursos y hace más tiempo que están trabajando los datos. Pero a día de hoy, las empresas que tendrán éxito son aquellas que sean capaces de entender la necesidad de recoger esta información, de trabajarla, de aplicar algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y sobre todo de tomar decisiones que ofrezcan un mejor servicio o una mejor solución a sus clientes. Así que te animo a que pienses cómo puedes usar este Big Data, estos datos disponibles en tu empresa o en otras fuentes para conseguir que des esa mejor experiencia de cliente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Entonces, pues a partir del anterior, pues que ya entendimos elementos de qué compone o qué aplicaciones podemos dar las Big Data, podemos entrar un poquito al curso, ¿listo? Entonces vamos a entrar primero en la unidad 1. Recuerden, para llenar el foro Conozcámonos, entran unidad 1, ambientación, foro Conozcámonos y lo de diligencia, ¿listo? Para que no les quede esto sin realizar aquí. Responden. Miren aquí, por ejemplo, Valeria pues puso su aporte, colocó su nombre y apellido, su profesión, su nivel de escolaridad y lo que espera, ¿listo? Entonces, la idea es para que ustedes pues, lo diligencien. Entonces vamos acá a fundamentación. Abrir estos cuadros que son los que vamos a ver nosotros. Profe, qué pena, el enlace de educación con subsidio, el profesor no lo envió, nos toca buscarlo. No, yo ya se los envié, nuevamente ya se los voy a enviar para que ustedes entren a la plataforma. Un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Que les recordaba su usuario, su contraseña y dónde deben entrar. Listo, ahí está. Listo. Entonces, vamos acá. Hablamos de Big Data, debemos tener en cuenta, remontarnos un poquito a las revoluciones que hubieron en la historia, las 4 revoluciones. La primera revolución industrial, cuando hablamos de 1850, y hablamos de un sistema manual a un sistema mecánico a través de máquinas de vapor. La segunda revolución industrial nos refiere a qué? A la aparición de la electricidad, la producción en masa, donde ya en los 1900 empezamos a hablar de la bombilla eléctrica, de máquinas más potentes. En 1950 hablamos de la aparición de la electrónica, las TICs y las telecomunicaciones.
donde hablamos ya de los inicios de los computadores, de IBM, de las máquinas que ocupaban cuartos para sistematizar información y datos. La cuarta revolución industrial, automatización total de la manufactura, revolución de los datos, que es lo que estamos viviendo ahora con el Internet de las cosas, ¿listo? Porque el Internet de las cosas, todo aparato se puede conectar sin necesidad de que nosotros intervengamos ya normalmente, ¿cierto? Nuestro dispositivo ya conecta a Internet, usted solo la contraseña y ya no tiene que hacerlo más, decirle conectar, sino ya sabe. Lo mismo las redes sociales, la mensajería, nuestros contactos, las fotos, los videos, todo ya se encuentra entre internet y todo lo maneja nuestro dispositivo. Remontamos hace 20 años, pues un celular no pasaba de recibir llamadas y mensajes. Hoy en día hasta para juegos hay celulares específicos. El cloud computing. Todos los servicios se digitalizan y se conforman ecosistemas digitales en la nube. Todo como está en la nube, pues ya empieza a hacer un poquito la parte de física de las cosas. ¿Por qué? Porque ya empieza a bajar prioridad y aumentar la parte de que podemos tener más seguridad con nuestros datos, con nuestros elementos. La ciencia de los datos. Definimos el problema, extraemos los datos, los limpiamos, los cargamos, permitimos que las máquinas aprendan y evolucionen y permitimos la despliegue y administración de los datos. Inteligencia artificial, que lleva por máquinas, agrega valor a la analítica, mejora la automatización, contribuye a los escenarios de competitividad. La inteligencia del ser humano siempre trabaja juntos, ¿listo? El universo de los datos. Hablamos de que hacia el año pasado hablamos de 52.000 millones de datos en el 2020. Yo creo que en realidad hablamos de billones o trillones de datos en todo momento. ¿Por qué hablamos del semáforo? Los semáforos, ellos ya saben cuándo detener el tráfico para permitir que si una vía principal o una vía secundaria pues se ve congestionada, ellos simplemente actúan como reguladores y cambian. O si una persona va a pasar. Máquinas de vías. Las máquinas de vías, usted ya selecciona lo que usted quiere dentro de esa máquina dispensadora y ya sabe el resto. Le provee a usted la información pertinente para que usted pueda obtener su lata de Coca-Cola, su paquete de papas, a través de un sistema de coordenadas que trabaja en las máquinas. Las bicicletas de ejercicio. Antes las bicicletas simplemente servían para simular un ejercicio, un cierto tiempo determinado de actividad física. Ahora nos miden qué presión, corazón, qué oxigenación, que si elevación, que si lo queremos más cambios, menos cambios. El sistema POS son los servicios de mensajería que están utilizando actualmente las empresas, por ejemplo, las CPS, las empresas de telecomunicaciones utilizan algo que se llama chatbots. Los chatbots son pequeños programas incluidos en redes sociales como por ejemplo WhatsApp, que descongestionan la cantidad de personas que necesitan un servicio a través de un chat. Usted puede solicitar una cita, actualizar un dato, pedir un certificado, entre otros. Sistemas de transporte. Hablamos de aplicaciones que se están enfocando en que usted pueda ver dónde va el bus, cómo está el tráfico, cuáles son las estaciones, cómo se da ese elemento, ¿listo? Cómo se da todo ese elemento, por ejemplo, en Transmilenio, por ejemplo, que usted encuentre las estaciones, si el bus llega bien, si el bus falta, las ventas en línea, que eso fue lo que aceleró la pandemia, que ahora la mayoría de las empresas intenten irse por este pedazo. Entonces, sus productos ya los miraron a la venta en línea, las grandes superficies, por ejemplo, las tecnologías de luz, de internet, pero más enfocadas a la generación de luz, represas, plantas, entre otros. Se trabaja todo computarizado. Las telecomunicaciones, los servicios de internet cada vez son más altos, cada vez son más anchos, cada vez dan más información, más megas. Del bit al big data, hablamos de pequeños datos a trabajar grandes volúmenes de datos. Es capaz de resolver los problemas más complejos a partir de grandes volúmenes de datos. La información se debe ahora recopilar, analizar para obtener resultados. El Big Data, hablamos de un concepto de conjuntos de gran volumen. Reducimos los costos para tomar decisiones, recopila datos de los clientes, por ejemplo, en turismo, para decirles qué plan pueden utilizar, el cuidado de la salud, el registro de los pacientes, la administración de presupuestos ajustados y la manufactura, oportunidades de mejora de los productos. Hablamos de las 5 V's del Big Data, ¿listo? Vamos a ver un pequeño video que nos va a decir
¿Qué significa esto? ¿Por qué son tan importantes las 5 Vs de Big Data? ¿Listo? Y una vez visto eso, vamos a continuar con la explicación. Hola y bienvenidos a esta sesión de informática educativa. En la clase anterior conocíamos acerca de uno de los componentes más importantes del Business Intelligence, el Big Data, el cual se refiere a enormes cantidades de datos y sus procesos asociados. El tema de hoy es 5 Vs de Big Data. Comenzamos. La agenda para este día es la siguiente. En primer lugar, el saludo y retroalimentación correspondiente. Después veremos una introducción al tema. Conoceremos acerca de las 5 Vs del Big Data. Estableceremos las conclusiones y por último, el desarrollo de la actividad para esta sesión. Introducción. El fenómeno del Big Data y las enormes cantidades de datos están transformando al mundo. En el 2012, cuando aún no estaba completamente extendido el uso de smartphones, se generaron alrededor de 2,5 exabytes de data. Actualmente, Google procesa aproximadamente 20 petabytes al día. Para que nos hagamos una idea, un solo petabyte es capaz de almacenar 13,3 años de video en HD, lo que sería igual a decir que un solo petabyte es capaz de almacenar aproximadamente 116.508 horas de video. Entonces, el cómo se utilicen estos datos será clave para los procesos del futuro. Las 5 Vs que caracterizan el concepto de Big Data desde el punto de vista académico se pueden caracterizar en base a 3 dimensiones. Número 1, volumen. Número 2, variedad. Y en tercer lugar, velocidad. A estas dimensiones debemos agregarles las de veracidad y valor para comprender la capacidad de crear conocimiento a través del Big Data. Volumen. Este se refiere a la cantidad de datos generada hoy en día, gracias al uso de la tecnología. Los avances tecnológicos han permitido no solo generar todos estos datos, sino también almacenarlos en clústeres o la nube. Velocidad. El término velocidad se refiere al hecho que todos estos datos son generados de forma continua e instantánea, lo que supone que los datos tengan ciclos de vida cortos, haciendo obsoletos datos que en instantes previos eran válidos. Variedad. Teniendo en cuenta que existen diversas fuentes de información y formatos que pueden ir desde texto sencillo a imágenes, videos, hojas de cálculo o bases de datos, este es el reto más grande del Big Data. Cómo procesar tanta información en diversos formatos. Veracidad. Se refiere al grado de confianza que se establece sobre los datos a utilizar. Usar datos de dudosa procedencia podría representar riesgo en el resultado final. Valor. Finalmente, los datos y su análisis tienen que generar un beneficio para las empresas. A eso se refiere este criterio. Por tanto, podemos concluir, el Big Data es uno de los componentes más importantes en el Business Intelligence. Este componente cuenta con 5 criterios fundamentales. Volumen, que se refiere a la masiva cantidad de datos generados y procesados. Velocidad, que es el ritmo en el que se generan los datos y a los cuales se les debe dar respuesta. Variedad, son los diferentes formatos de los cuales podemos extraer información. Veracidad es el nivel de confianza en los datos y valor se refiere al beneficio
que los datos representan para la empresa. Una vez conocidos estos... Listo, con esto pues continuamos lo que es el proceso de las 5 Vs. Las 5 Vs en el Big Data son fundamentales, explican los principios de funcionalidad de la misma. Hablamos de la más importante, volumen, es la que tiene que ver con la cantidad de datos que estamos manejando. Son grandes volúmenes, no hablamos de megabytes ni de kilobytes, sino de gigabytes, petabytes, yottabytes. El valor es la capacidad de transformar todo ese tsunami de datos en un negocio, o sea, que ustedes sean capaces de darle una importancia a esos datos y les sea útil para lo que usted realmente necesite. La veracidad. Este contexto le equivale a la calidad de los datos, pero la pregunta es, aunque tengan calidad, si estos responden a todas las preguntas o a la necesidad del mismo, de negocios. La variedad. Una empresa puede recoger múltiples fuentes de datos de dicha información, no importa cuál, lo que importante es que cumpla los objetivos de la misma. Y la velocidad es que maneje los datos con la misma rapidez, datos pequeños como datos grandes. Los consumidores cada vez son más sofisticados. Una automatización, una escalabilidad, una granularidad y un valor. Siempre que le hablan de la granularidad, refiere a que los datos siempre se mantienen, listo, que siempre están, que nunca desaparecen. La monetización, la buena información genera rentabilidad, data science, como por ejemplo Amazon. Los tipos de implementación de Big Data, hablamos del Business Intelligence, la infraestructura, el Data Science, los modelos revolucionario, evolutivo e híbrido. Tipos de implementación en el Big Data. ¿Qué ventajas hay? Agiliza el proceso de la información, optimiza nuestros recursos y flexible por el uso de nodos. ¿Qué desventajas hay? Altos costos en lo referente a la habilidad personal y mayor tiempo de adaptación. ¿Por qué son desventajas? Porque es usted adaptar lo que está en la empresa con la herramienta Big Data y mientras está se adaptando, pues va pasando tiempo pronto. Usted puede perder por productividad al inicio. El modelo evolutivo. ¿Qué ventajas hay? El umbral tiene un menor costo, tiene mayor rendimiento, tiene mayor volumen y ahorro. Pero las ventajas no es tan veloz como se espera ni la percepción es tan alta porque se está adecuando a lo que está en la empresa. No es una solución final. El modelo híbrido. ¿Qué ventajas hay? Es más preciso, tiene Big Analytics, tiene Internet de las cosas y es más rentable. Pero ¿qué desventajas hay? Es resistente, tiene mayor dificultad porque va a ser en choque constante contra el modelo de la empresa y no es una solución final. Big Data Governance, el gobierno de la información. Tener claro el origen de la información, de dónde viene, priorice unas versiones sobre otras, es decir, qué es más importante de acuerdo a la empresa y determinar qué información es necesaria acumular y cuál no. La veracidad de la información. Establecer reglas de juego, identificar cuáles son los objetivos claros para la empresa, velar por su aplicación correcta, estipular métricas con la de evaluar los resultados y administrar los datos. 3 ventajas de implementar Analytics. Es un cambio radical porque puede trabajar millones de datos a la vez y se gana en perspectiva. Es más rentable porque Google ya maneja, pues hasta las herramientas son gratuitas. Si usted tiene acceso a todo el detalle completo de la misma, es decir, de toda la información completa, se gana en granularidad y mejora una mejor comprensión. Es de bajo costo porque es más fácil de conseguir y acceder, más sencillo de utilizar y más barato que otra herramienta. Formas de implementar el Big Data. El modelo tradicional, ¿a qué refiere? El modelo tradicional refiere a que usted llega, instala el programa y ya, listo, ese es el tradicional. El UAP, Unified Analytic Platform, es que usted llega y lo implementa a través de una empresa y le coloca una plataforma de trabajo de Big Data y ella le da a usted constante asesoría. El cloud es que usted maneja herramientas de nube, todo en la nube sin necesidad de usted colocar en el computador. ¿Qué software podemos encontrar para Big Data? Oracle Big Data es para la empresa. Hadoop son aplicaciones gratuitas, ¿listo? Para el manejo de volúmenes de datos. BI, software para inteligencia de negocios y complementos de Excel, Power Query, Pivot, View y Mapa. ¿Listo? Entonces con esto pues tenemos nuestra primera presentación visualizada. Vamos a ver nuestra segunda que es cortica. Diferenciar análisis de analítica. El análisis
quiere decir las causas de lo que generaron una situación, un hecho en una empresa. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué causó la baja en ventas? ¿Qué causó la baja de empleados? ¿Qué causó el aumento pronto en deserción? Son causas que vamos a mirar con el análisis, el pasado de las cosas. Mientras que con la analítica vamos a mirar el futuro, cuando se proyectan posibles escenarios de respuestas a necesidades dadas. Por ejemplo, una predicción, algo que nosotros podemos decir que se va a dar. En el análisis lo que hacemos es siempre desglosar en problemas grandes e en chiquitos para intentar analizar sus causas. En la analítica, por el contrario, derivamos dos partes importantes, la analítica y la cuantitativa. La cualitativa analítica permite que a través de usted, de la intuición y el análisis, usted pueda entender cómo usted trabaja el negocio. Mientras la parte cuantitativa consiste en que usted sea capaz de aplicar fórmulas, algoritmos, eh, gráficas, entre otros, para entender cómo se recogen estos datos. Un ejemplo cualitativo puede ser cuando se interpretan gustos del cliente en un almacén de ropa, por ejemplo, que usted entiende cómo se da la moda, cómo se da el mercado y le puede indicar al cliente cuál será el mejor elemento para que él se lleve de acuerdo a sus gustos. Mientras que cuantitativo no tenemos en base de estadísticas, es más preciso, digamos de cierta manera, porque usted se basa en datos, en cálculos. Para llegar a la persona actualmente que trabaja Big Data, debe pasar mucho tiempo para poder llegar a este proceso. Primero ello se llamaba la estadística o el estadista. Hace 25 años, hablamos de cerca del siglo XX, XXI, hablamos de responsable de recopilar y limpiar conjuntos de datos y aplicar métodos estadísticos. La minería de datos, por el contrario, hace 20 años reemplazó al estadístico y era responsable de recopilar y limpiar conjuntos de datos, aplicar métodos estadísticos y empezar a realizar crecimiento de auge tecnológico para extraer patrones de datos. Lo predictivo reemplazó hace 10 años al minero de datos y era capaz de generar pronósticos más precisos. El científico ha reemplazado a todos los tres anteriores, más los retos que le esperan con el trabajo de gestión y administración de información, que es manejar a una persona que sepa o que entienda de ciencia de datos, la analítica de negocio de los datos, es decir, hacia dónde va el negocio y hacia dónde van los datos que me van a poder permitir utilizar la ciencia de los datos, entender cómo el dato se ha vuelto un objeto de estudio y un elemento fundamental en las empresas para un avance. La inteligencia del negocio es lo que vamos a ver ahorita y un aprendizaje automático y permanente. ¿Listo? Entonces son estos elementos que nosotros vamos a ver. No, ustedes de pronto van a pensar, uy, salimos ya como científicos de datos. No necesariamente, ¿listo? Para esto, pues es importante conocer un poquito las nociones de las herramientas que nosotros podemos ir trabajando, pero para ello pues es importante que nosotros entendamos qué es la inteligencia del negocio. Hola, mi nombre es Ignacio Urteaga, de la Diplomatura de Inteligencia de Negocios de la UTN, y quería ante todo agradecerles que se hubieran interesado en nuestra propuesta. Ustedes saben que el mercado de tecnologías de la información siempre tiene el cambio a la vuelta de la esquina, ya sea porque se imponga una tecnología, porque aparezca una nueva moda o por algún nuevo desafío que venga de algún problema, siempre estamos a las puertas del cambio. Ahora, la inteligencia de negocios, el Big Data, ¿sí?, viene con muchísima fuerza. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque las organizaciones tienen que subirse a esta nueva onda. El uso de estas nuevas tecnologías nos va a traer a nosotros la oportunidad de incorporarnos a un mercado de trabajo que está creciendo. Como toda área que nace, siempre incorpora gente que viene de otros campos. Por eso nuestra propuesta se dirige a todos los que, viniendo de lugares muy distintos, tengan interés en avanzar en lo que es el mundo de la inteligencia de negocios. ¿Qué es la inteligencia de negocios? Pues nosotros lo entendemos en un sentido muy amplio como la aplicación del método científico a cada uno de los problemas que tienen las organizaciones. Ustedes sabrán que
la cantidad de búsquedas relacionadas con conceptos de inteligencia de negocios viene creciendo. Acá tenemos la perspectiva de no solo la cantidad de conceptos que se buscan, sino también la cantidad de puestos que se ofrecen. Por eso, por ese crecimiento que se está experimentando y que no tenemos ningún motivo para pensar que vaya a parar en los próximos años, es que se consiguen muy buenas remuneraciones y muy interesantes propuestas de trabajo en todo el mundo. Esa tendencia está para consolidarse entre nosotros. ¿Qué es un científico de datos? Nos preguntamos. Bueno, es una persona que aplica el método científico, de ahí le decimos científico, a los problemas que tienen las organizaciones. ¿Y dónde aplica esa ciencia? Pues justamente a partir de todo el universo de datos que las organizaciones tienen y que han venido recogiendo a lo largo de los años y que hoy se encuentra como un activo subexplotado. ¿Sí? ¿Qué cosas hace un científico de datos? Bueno, tiene que encontrar patrones. Tiene que encontrar patrones que le permitan predecir el futuro, porque los negocios con los cuales podemos ganar plata están en el futuro y no en otro lado. Y para eso, ¿qué usa para encontrar esos patrones? Viejos conceptos de probabilidad y estadística, que no por viejos han perdido validez. Todo lo que tiene que ver con la explotación de las bases de datos relacionales y no relacionales. Cosas de optimización del código, ¿sí? Que la ciencia de la computación también viene estudiando hace mucho tiempo. Herramientas específicas que nos permiten manipular los datos para limpiarlos, para convertirlos, en particular cuando vamos al universo de Big Data, teniendo mucho cuidado con que tomamos cada dato una sola vez, ¿sí? Pero además necesitamos que tenga habilidades blandas para entender los problemas de negocio y para poder hablar y comunicarse con los gestores de los negocios. Y finalmente necesitan poder también hablar con la gente del mundo financiero para vender de manera persuasiva y clara los proyectos de inteligencia de negocios, pero explicados en el lenguaje que usa la gente de finanzas. Esta multiplicidad de competencias es muy difícil de encontrar, por eso a veces nos gusta decir que los científicos de datos se parecen a los unicornios. Hacen falta, pero no los encontramos por ningún lado. Entonces, por eso es que también es posible convertir en científico de datos a personas que tengan distintas formaciones de base. Podemos agarrar un matemático, podemos agarrar un físico, podemos agarrar un computador científico, un ingeniero en sistemas, y a todos ellos darle los pedazos que seguramente le faltan de su formación básica para transformarlo en un científico de datos. Entonces, ¿qué competencias necesitamos? Vamos a necesitar que se entiendan las herramientas matemáticas, vamos a necesitar que manejemos los distintos conceptos de búsqueda de patrones que están en boga y vamos a necesitar también que sepa pensar e interpretar por sí mismo, que tenga sentido común y criterio propio. ¿Qué cosas cubre el curso que les estamos proponiendo, que es un curso de carácter introductorio? Bueno, árboles de decisión para entresacar datos de bases pequeñas, algoritmos genéticos para aplicar a problemas tradicionalmente intratables como el problema de la mochila o el problema del viajante, ideas de minería de texto que hoy en día está tan en boga porque nos permite organizar una cantidad de información que hoy está dispersa en la masa de documentos que la compañía carga. Vamos a ver reglas de asociación y clústeres para ver cómo podemos aplicar esto para formar patrones que podamos explotar. Vamos a ver cómo trabajar el tema de series temporales, que es tan útil para hacer predicciones operativas, ¿sí? Cuánto tráfico vamos a necesitar, cuántos recursos de tal o cual otro tipo vamos a necesitar en tal momento del tiempo. Vamos a ver cómo logramos esta magia de la conversión de la voz al texto, para poder aplicarle a la voz hablada toda la potencia de los algoritmos de minería de texto que vimos hace un ratito. Vamos a ver cómo usamos las tradicionales redes neuronales para reconocer patrones complejos ahí donde los árboles de decisión no nos alcanzan. Vamos a ver cómo plantear un análisis de Monte Carlo para poder simular problemas donde conocemos la ley fundamental de cada paso del problema,
pero no podemos armar en un enfoque analítico cerrado lo que es toda la predicción de un comportamiento que tiene una parte estocástica. Y finalmente vamos a ver un poquitito una introducción muy rápida a los conceptos de Hadoop que nos permiten tratar problemas que de otra manera serían absolutamente inabordables por el volumen y la complejidad de los recursos que estamos hablando. La inteligencia de negocios, les decía, no es otra cosa que aplicar el método científico, o sea, jugársela, hacer una hipótesis y ver después de que esa hipótesis se cumpla en el mundo real. Eso es la magia que estamos tratando de compartir. Y esto aplicado a los problemas comerciales, donde la complejidad de la realidad y de la sociedad que rodea todo el problema de negocio hace que todas las predicciones sean mucho más difíciles de conseguir. Finalmente nos interesa entender los comportamientos pasados, pero recordamos siempre que el entender el pasado solo se justifica caminando para el futuro, solo se justifica porque podemos predecir dónde está el oro. Para todo esto tenemos que tener claro que la inteligencia de negocios como actividad dentro de cada organización atraviesa un ciclo de madurez. Así como pasa con la gestión de la tecnología y como pasa con la gestión de proyectos y como pasa con el desarrollo de software, nos encontramos que para la inteligencia de negocios la organización tiene distintos niveles de madurez y madurar lleva tiempo. En un nivel inicial, ¿qué nos ocurre? Bueno, podemos reconocer que una organización está en el nivel inicial para lo que es la inteligencia de negocios cuando lo que es inteligencia de negocios funciona como un simple sector de reporte. Solamente proveen información del pasado, no tienen un poder predictivo todavía. Están metidos o dentro de marketing o dentro de sistemas, tienen baja prioridad y los toman en cuenta de manera errática. No están engranados dentro del proceso de creación de valor. Lo cual sí ocurre cuando pasamos a lo que se llama el nivel intermedio. Dentro del nivel intermedio ya el área de inteligencia de negocios empieza a tener más visibilidad, puede seguir viviendo dentro de sistemas, es más probable que haya pasado un área de negocios, por ejemplo marketing, y de esa manera empieza a ser tenido en cuenta para la toma de decisiones concretas, empieza a realizar predicciones, aunque no necesariamente sobre una base necesaria. Muchas decisiones las organizaciones en este nivel intermedio las siguen tomando sin el aporte de la inteligencia de negocios. Finalmente llegamos a lo que llamamos el nivel avanzado. Una organización tiene un nivel avanzado de inteligencia de negocios cuando sistemáticamente para explorar cada oportunidad se pide el concurso de la inteligencia de negocios, se pide el concurso de estas herramientas predictivas. Y esto solamente puede ocurrir, que esto resulte integrado y de manera sistemática, cuando la persona que es responsable por el uso de la inteligencia de negocios está integrado a la mesa chica de conducción de la organización. Y esto es muy difícil de lograr. Primero porque requiere de la propia persona que va a estar en esa posición un nivel de competencia comunicacional y conceptual muy elevado. Pero además, y no es menos, la gente que no está en inteligencia de negocios tiene que haberse acostumbrado a tratar con los productos de la inteligencia de negocios, conocer sus fortalezas y también sus debilidades, y entonces acostumbrarse a tener en cuenta estos resultados dentro de todo el proceso de creación de valor de la organización. ¿Y por qué vale la pena para nosotros pensar en ser un científico de datos? Bueno, las razones hoy en día sobran, ¿sí? Primero, el desafío intelectual es fascinante, porque ya es fascinante el colaborar con el proceso de creación de la ciencia, y esto no es otra cosa. Antes bien, el desafío intelectual, si se quiere, es aún mayor, porque el mar de complejidad dentro del cual hacemos las predicciones es muchísimo más tempestuoso. Además de eso, como se trata de una especialidad muy demandada en el mercado, se están pagando sueldos y se dan condiciones de contratación que van a tardar en repetirse en otras áreas de sistemas. Y finalmente es un campo receptivo. No es que hay que tener un título de científico de datos para entrar. Las organizaciones hoy, como ocurrió cuando empezó sistemas, están dispuestas a probar en este nuevo métier a gente que tenga cualquier formación parecida, porque los específicos no llegaron todavía. Y esa es nuestra propuesta para todos los que tengan alguna formación que sientan que quieren recorrer este camino.
hoy en día, incorporando las herramientas, pueden convertirse en científicos de datos. Por eso les proponemos formarse para el éxito. Nadie nació sabiendo y todos pueden sentir que muchas de las cosas que digo les resultan extrañas, les resultan desconocidas y hasta les resultan hostiles. No hay problema, todo se puede aprender. Lo importante es tener un equipo que los lleve de la mano y que les vaya mostrando cosa por cosa de manera que recorran su carrera personalizada, incorporando las herramientas que les interesen como especialización e incorporando los elementos que no hayan formado parte de su carrera de grado como fundamento para construir luego esta especialización. Desde ya, muchas gracias y espero verlos. Vamos a ver lo importante que es ya entender inteligencia de negocio, que es el último elemento que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces ya vamos a abrirlo. En un momento lo abrimos acá. Listo. Entonces, la inteligencia de negocio es el proceso de analizar y transformar los datos de la organización acumulados en el tiempo con el fin de obtener una cierta inteligencia o conocimiento de ellos. ¿Qué ventajas vamos a obtener? Vamos a obtener que vamos a saber qué es un dato, qué es información, qué es conocimiento y qué es competitividad. ¿Listo? Es importante que entendamos qué son estos 4 elementos. Vamos a ver el último material del día de hoy para entenderlo. ¿Por qué? Porque así podemos comprender el desglosamiento de lo mismo para el trabajo. Para partir, hablaremos de en lo que se basa esta tecnología, que son los datos, ¿cierto? Los datos, en cierta medida, son la materia prima de Big Data y obviamente de todo el quehacer de la gente que hace analítica y análisis de datos, ¿no? El dato en sí mismo es un elemento que no dice mucho. El dato particularmente puede ser un número, puede ser un texto. En informática nosotros decimos son caracteres, ¿eh? Son simplemente escalares, dirían los físicos, ¿no? Un número que simplemente existe y está ahí almacenado en alguna parte. Los datos comienzan a tener sentido cuando le incluimos un contexto, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, teníamos 4 números, 120, 165, 44,08 y 220. Esos números por sí solos son simplemente datos, que es lo que yo les comentaba anteriormente, simplemente datos. Pero si le ponemos un apellido, esto empieza a darnos un sentido distinto. Lo primero, 120 kilos, los segundos, 165 centímetros. Lo tercero, 44,08 IMC o índice de masa corporal. Lo cuarto, 220, es un índice de azúcar o glucosa en la sangre. Con esto ya nos está diciendo algo más el dato, ¿cierto? Es lo que nosotros denominamos información. O sea, le pusimos un contexto y ahora somos capaces de entender qué es lo que hay detrás de esos números. El ser humano tiene otra capacidad que es muy interesante, que es la asociación. Y posiblemente ustedes ya están asociando estos números a algo, ¿cierto? Efectivamente, estos números podrían estar no asociados, o sea, podrían ser, por ejemplo, muestras de distintas cosas. Podríamos estar hablando de 120 kilos de azúcar, 165 centímetros del largo de una mesa. El IMC ya nos empieza a hacer esta relación y esta asociación que yo les comentaba. Y el azúcar también, ¿no es cierto? No, pareciera que todo esto tiene que ver con datos efectivamente que están vinculados, son datos médicos. Es ahí donde nosotros hacemos la siguiente evolución de la información, lo que denominamos conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver principalmente con lo que nosotros ya sabemos, y con esta capacidad humana de poder asociar la información. Yendo un poco más allá, si es que fuéramos un doctor, bueno, y quizás con no tanta necesidad de ser un doctor, y supiéramos que
todos estos datos están relacionados a muestras tomadas a una sola persona, en realidad podríamos incluso atrevernos a diagnosticar que es una persona que tiene algunos problemas. Es una persona que tiene una estatura media, que pesa mucho, por tanto su índice de masa corporal es muy alto, y que además tiene un azúcar en sangre muy, muy alto. Un doctor nos diría con precisión que esa persona padece de obesidad severa y que además es diabética. Este contexto, que claramente tiene que ver con ese conocimiento técnico, también tiene que ver con algo que el ser humano es capaz de desarrollar, que se llama experiencia. ¿Okay? La experiencia que al ver cualquier número, cualquier asociación, información, es capaz de describir qué es lo que está detrás de eso. Un diagnóstico, diría un doctor, ¿no? Esa nueva fase, que es la capacidad de incluir experiencia en el conocimiento, le llamamos sabiduría. ¿Okay? En términos de la ciencia del dato, nosotros le llamamos sabiduría, que es la capacidad de poder incluir experiencia o conocimiento previo a estas asociaciones. Como les dije anteriormente, datos existen muchos. Esa capacidad de transformar los datos y ponerle un apellido le vamos a llamar información. La capacidad de poder asociar esa información la vamos a transcribir en conocimiento. Y la capacidad de poder pescar ese conocimiento y asociarlo con nuestra propia experiencia le vamos a llamar sabiduría. Esto es muy importante, sobre todo considerando que el 98% de los datos de las empresas terminan almacenados, terminan guardados en alguna parte, y que definitivamente eso nos puede entregar mucho conocimiento y mucha sabiduría. O sea, definitivamente hay mucha materia disponible para que las empresas puedan tomar mejores decisiones. Toda esta introducción que tiene que ver con datos, información, conocimiento y sabiduría nos va a poder hacer entender, o nos va a hacer entender por qué el Big Data hoy día es un factor tan importante en la toma de decisiones de las empresas. Listo, a partir de lo anterior, entendiendo este elemento de desglosamiento de los datos, entendemos que los datos organizados debidamente empleados pueden convertirse en información. La información absorbida y comprendida puede convertirse en información absorbida y comprendida aplicada para las personas. Los conocimientos aplicados pueden utilizarse para convertirse en sabiduría, ¿listo? Y la sabiduría es la base de la acción positiva. ¿Para qué nos sirve la inteligencia del negocio? Es una solución completa del BI que permite observar qué está ocurriendo. Nos permite comprender por qué ocurre este elemento. Nos permite colaborar qué debería hacer el equipo. Nos permite decidir qué camino se debe seguir y predecir qué va a ocurrir, ¿listo? ¿Cuáles son los componentes? El Data Management Tools, herramienta para gestionar datos. Data Reporting Tools, herramientas de reporte. Data Discovery Application, herramientas para descubrir nuevos datos. Tenemos todos estos que son nuestros datos que se procesan y se pasan a una base de datos, le dan modelos analíticos y tenemos análisis de informes y paneles de control cual los demanden. ¿Con qué lo hacemos? Diferentes clases matrices lo trabajan de diferentes maneras, pues vamos a enunciarlas rápidamente. ETL trabaja el Warehouse Builder Data Integrator y el OLAP Business Intelligence Base. El IBM trabaja en ETL Data Stage, mientras OLAP Cognos. Microsoft Integration Service, OLAP, Analysis Service, Reporting Service, SAP, Data Service, Business Objects. Informática trabaja Power Center para ambos términos y el software libre Talent Open Studio, Pentaho Data Integration y el OLAP Talent Open Studio, Pentaho Business Analytics. ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? El Business Intelligence nos permite a nosotros entender la reducción de costos, la parte operacional, la modernización. La mayoría de las empresas están en el BI Data Warehouse, se enfoca en pistas,
Self-Service Analytics, transformaciones para llegar a nuevos modelos de negocios. El Business Analytics refiere a la exploración de los datos históricos de muchos sistemas de origen a través de análisis estadísticos, cuantitativos, de minería de datos, predictivos y otras tecnologías para identificar la tendencia y comprender la información que permite impulsar el cambio empresarial y apoyo sostenido en prácticas empresariales. Vemos que ambas son importantes, ya no solamente se enfoca en una sola, ambas son necesarias. ¿Por qué? Porque se necesita saber no solo cuál es la mejor, sino que ambas las necesitamos en el negocio. El primero de ellas es qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por lo cual necesitamos el Business Intelligence, mientras que para predecir necesitamos el Business Analytics. Es la diferencia, el Business Intelligence se va a enfocar en el análisis, el Business Analytics en la predicción o en la analítica. Para manejar un negocio necesitamos el Business Intelligence y para cambiar el Business Analytics. ¿Qué pregunta responde el Business Intelligence respecto al Business Analytics? El Business Intelligence responde preguntas como ¿qué ha pasado? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién y cuántos? Mientras el Analytics responde por qué sucedió, volverá a ocurrir, qué pasaría si cambiamos tal elemento, qué otras cosas nos dicen los datos que no han dicho. ¿Qué incluye el Intelligence? Reportes, sistemas de monitoreo, cuadros de mando, scorecards o labs. El Analytics incluye análisis estadístico, cuantitativo, data mínimo, modelado predictivo, análisis multivariado. Informamos y predecimos. Las tomas de decisiones reactivas se deben a toda la parte de análisis, donde vamos a entender qué ocurrió, cuántas veces, dónde ocurre, qué acciones se necesitan, toda la parte de análisis de las causas, mientras las decisiones proactivas van a ser en pro a las predicciones, por qué está ocurriendo, qué ocurrirá después, qué es lo mejor, tomemos acciones. ¿Cómo nos beneficia esto? Incentivamos el análisis, que el usuario pueda hacer preguntas sin estar preocupados tanto por la complejidad del elemento, permite compartir la información. Se dan tres tipos de arquitectura. On-premise es que todo está en los dispositivos físicos como computadores, servidores, entre otros. Híbrido, trabajamos el BI dentro de la nube y trabajamos el resto de procesos físicos. Y en cloud es que comprendemos todo que está dentro de la nube. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, pues les dejo la tareita, es que ustedes hagan el foro Conozcámonos, ¿listo? Se van a su curso, buscan sesión 1, ambientación, y buscan foro Conozcámonos y lo diligencian, ¿listo? Para tener esta nota del día, ¿listo? Es como la tareita que les dejo el día de hoy. Asistencia, vamos a mirar asistencia. ¿Quién ha diligenciado la asistencia? Entonces, acá aquí enviamos nuevamente la asistencia. ¿Listo? Diligenciado, ¿listo? Importante diligenciarla porque con esto es que yo evidencia que usted ingresó o no ingresó. Si usted no la llenó a pesar de estar en la clase, pues no puedo dar evidencia de que usted